Bueno, pues ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Frases Motivacionales que pueden arruinar tu vida. Acá Orly Ramos. Bienvenidos. Pues bueno, les platico. Este podcast consiste en que mi invitado o invitados o invitadas eligen una o varias frases motivacionales que hayan aplicado en su vida y nos platican anécdotas de cómo eso les trajo un resultado no tan deseado. Y pues bueno, a este le llamamos el espacio de la madreada porque normalmente nosotros hablamos de cómo nos fue bien en la vida y cómo hay que lograrlo, y también hoy vamos a platicar un poquito de cómo a veces no nos funcionó tan bien. Entonces, pues bueno, hoy tengo invitado a mi estimado Alejandro Mas. ¿Cómo estás, Master? ¿Qué tal, mi estimado? Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado, muy contento de estar aquí el día de hoy contigo. Y bueno, pues esas frases de repente motivadoras que uno se las cree, te pueden llevar al lado desconocido tuyo, ¿no? Totalmente. Platícanos un poquito de ti para conocerte más. Sí, perdón. Bueno, pues tengo 46 años, soy egresado de la Universidad de Monterrey, estudié Administración de Empresas con una especialidad en Recursos Humanos, estudié también una maestría en Desarrollo Organizacional y me desempeñé 18 años en Recursos Humanos, y dentro de esos 18 años estudié también lo que es el coaching ontológico, el coaching ejecutivo, el coaching de vida, programación neurolingüística, y por azares del destino di con un coach llamado Tony Robbins, que para la gente que no lo conoce es uno de los coaches, digamos, de renombre en Estados Unidos y el mundo. Coachea a los presidentes de Estados Unidos, en su tiempo a la Madre Teresa, a Richard Branson, a ese tipo de celebridades. Y pues bueno, soy padre de familia de 2 hijos de 4 años, y alguien que va aprendiendo constantemente de sus errores, y soy un aprendiz en esta vida, principalmente. Gracias, bienvenido. Es un gusto y un honor toparnos otra vez. Qué gusto. Y pues bueno, vamos a darle. ¿Qué frase o frases elegiste para compartir el día de hoy con nosotros? Sabes que tengo una frase que inclusive la utilizo para hacer mis talleres ahora, precisamente como experiencia, que es esta frase de querer es poder. No sé si has escuchado esa frase. No, es que si tú quieres, puedes. Si no, pues no quieres, ¿verdad? Y es que Henry Ford en alguna ocasión dijo que si tú realmente quieres, es porque lo vas a lograr. Si tú realmente no quieres, es que no lo vas a lograr. Estás en las dos, estás en lo cierto. Y la verdad es que creo que las herramientas son más importantes que las frases. Y llegó un momento en que yo me creí una frase, la de querer es poder. Yo me casé cuando tenía 27 años, y junto con mi esposa decidí esperar aproximadamente unos 3 o 4 años para tener hijos. 3 años. En el cuarto año empezamos a intentar tener hijos y resulta que no pegaba el chicle. Fuimos y nos revisamos al año siguiente, que era ya 5 años en ese sentido de estar buscando hijos. Y resulta que el doctor nos dice, ¿sabes qué? Ustedes son una pareja que no son compatible para tener hijos. Entonces, si quieren intentar, háganlo, porque querer es poder, ¿sí? Pero biológicamente no son las personas adecuadas para tener hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo en ese entonces estaba en recursos humanos, yo no sabía nada de coaching ni nada de las herramientas que tenemos el día de hoy. Y sí me la creí con la parte con la bendición de Dios y Dios con nosotros, quién en contra y cosas de esas que de repente salen muy del fondo del corazón. Y empezamos un viaje muy frustrado, muy estresado, emocionalmente cansado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sí queríamos y decíamos, pero si queremos, nosotros vamos a poder, y sí queremos, entonces, ¿por qué no estamos pudiendo, no? Entonces, te cuento experiencias donde nos decían, ¿sabes qué? En Veracruz está un señor que se llama Orlando, y fíjate que él mata a un marrano, le saca la sangre y se bañan con la sangre, y después tienen que tener sexo a la luz de la luna, y cuando tú te vengas en ella, ella tendrá que ponerse de cabeza, que la luz de la luna le dé con las piernas abiertas para que el poder de la energía entre, y nosotros, pues querer es poder, cabrón. Entonces nos íbamos a ese proceso,
Y esto que te cuento no es rollo, o sea, realmente es anécdota. ¿Por qué? Porque era tanto el deseo de querer y cuando pasaba el mes y tú decías, pero si me volteé de cabeza, me llené de la sangre de marrano y ahora qué sucede, ¿por qué no? Y empecé a perder la fe en las frases de querer es poder, porque no siempre querer es poder. Siempre se trata de herramientas más que el proceso del deseo en sí. Y a final de cuentas, digamos, pasaron alrededor de 11 años después de ese evento, donde nosotros desistimos, dijimos, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que creo que no siempre querer es poder. A pesar de que queremos, no podemos tener hijos. Entonces lo hablamos y dijimos, ¿sabes qué? No estamos siendo felices. ¿Qué hacemos? Nos separamos cada quien por su cuenta y va y busca su felicidad o su proceso de pareja por otro lado y de familia o le seguimos juntos. Y ahí ya tomamos decisiones diferentes. La otra frase que me encontré cuando querer es poder era cuando yo estaba en una empresa de Mary Kay. En Mary Kay yo trabajé en recursos humanos y había un puesto de gerente de desarrollo de ventas. Son estas personas que dan las conferencias a la fuerza de ventas de Mary Kay. Y ya para ese entonces yo ya había estudiado coaching, había estudiado ontología, neurolingüística, neuroventas, o sea, todo el proceso que estaba de moda en capacitación yo ya lo había estudiado. Y entonces yo me sentía preparado para ese puesto. Y mi jefe, que era el director de recursos humanos, me decía, negro, si tú quieres, tú puedes. Entonces yo decía, puta, wey, otra vez esta frase, pero tienen razón, o sea, ¿por qué no? Si realmente lo deseo y quiero, ¿por qué no voy a poder? Es más, hasta estoy preparado, es más, hasta estoy sobregirado, quiere decir que estoy más preparado que las personas que están ahí, ese era mi juicio, ¿no? Entonces, hicieron una vacante en ese puesto, fui, apliqué, quedé en los dos finalistas y escogieron a otra persona. Al año siguiente, Orlando, sucedió lo mismo. La vacante, otra persona se había ido de incapacidad, ya no regresó, y había otra vacante, fui, apliqué y tampoco. A los 2 años después de esa vacante, hubo otra, se abrió un nuevo puesto, para el mismo puesto fui, apliqué y no quedaba. Yo decía, bueno, pues, ¿qué pasa? Si querer es poder, pues, ¿cómo que no funciona? Y querer es poder me generó mucho estrés, me generó mucha duda sobre mi persona, porque yo decía, si querer es poder, entonces quiere decir que no estoy queriendo del todo tenerlo. Entonces empecé a dudar de mis capacidades, empecé a dudar de mi habilidad para comunicarme con las personas, empecé a dudar de mi seguridad para tratar a las gentes en recursos humanos. Inclusive ese año me fue mal en mi evaluación de desempeño porque decían, oye, algo sucede contigo que te estás yendo puntos abajo en vez de subir a la evaluación de desempeño, ¿no? Y empecé yo a tener como esa correspondencia de dudar de mí y de no sentirme seguro en el proceso. Porque entonces ya decía, no basta con querer, ¿sí? O se me hace que no estoy queriendo suficiente. Sí. Entonces yo llegaba en las noches y decía, bueno, ¿y qué más hago, cabrón? ¿Cómo Entonces, le hago para querer más? ¿cómo le hago para querer más? Entonces yo decía, bueno, mañana voy a estudiar neuroventas, más neuromarketing, más neuro no sé qué, más no sé qué. Entonces le quería agregar cosas al currículum, cuando realmente no se trataba de eso. Ya, claro, yo me enteré después, años después, de qué se trataba ahí. Y pasó un año más, hubo una cuarta aplicación. Apliqué 4 veces, las 4 veces me dijeron que no. Y hubo una quinta, que fue la última. Entonces yo, la verdad es que me abrí con la persona que me estaba entrevistando dentro de la empresa, que yo ya los conocía de 5 o 6 años. Entonces yo le digo a esta persona, le digo, oye, César, honestamente de corazón dime, eh, ¿crees que cumplo con el perfil del puesto? Y ahí le hice una pausa así media incómoda. Dijo, mira Alejandro, sí cumples con el perfil del puesto y de las herramientas que se requieren, pero con el perfil que requerimos como imagen hacia la fuerza de ventas,
no. Y yo, madres, cabrón, ¿y eso qué significa? Que la cuestión del físico era importante para tener una proyección hacia la fuerza de ventas. Y yo, eso quiere decir que estoy feo, estoy negro, tengo la nariz chueca, en aquel entonces tenía 35 años, estoy muy chico, estoy muy grande, ¿qué es lo que no encaja, no? Decía, bueno, pues es que son muchos factores que no te puedo decir como algo en específico. Y para mis ojos, ver a las personas que estaban dentro de esos puestos, yo decía, puta, creo que no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces yo salí de ahí muy, muy desmotivado, no por la vacante, sino por la frase de decir, no estoy queriendo suficiente. Dios está, no en contra mía, sino Dios me está retando a que me está diciendo que yo no estoy queriendo suficiente este puesto y por eso es que no me lo está dando. Y ese año, la verdad es que me ofrecieron un puesto en Colombia, en la misma empresa, y yo no quise irme a Colombia porque ya estaba muy resentido, estaba muy dolido con esta parte de, del proceso que había tenido de querer es poder y no siempre era así, yo no estaba queriendo suficiente, entonces me ofrecen un puesto en Colombia, yo les digo que no, y a los 4 o 5 meses me corren de la empresa. Entonces yo decía, ¿qué pasa, cabrón? O sea, ¿cómo que ahora me corren de la empresa si yo no quiero irme a Colombia? ¿Sí? Yo quiero quedarme en el trabajo aquí. Es más, no le estoy pidiendo un aumento, no estoy pidiendo un mejor puesto como me lo quieren dar en Colombia. Estoy, digamos, a gusto en Monterrey. ¿Por qué no me quieres dejar aquí? Yo sí quiero quedarme. Entonces, ¿dónde está querer es poder? O sea, sí quiero quedarme, realmente sí quiero quedarme. Y me corren a los 6 meses. Yo decía, puta, que algo estoy haciendo muy mal, muy mal. O sea, muy, muy, muy mal. Eh, Me corren de esa empresa, voy y contrato aquí a un coach Orlando. Ni siquiera, no, no es cierto, ni lo contrato porque es un buen amigo mío. Le hablo y le digo, ¿sabes qué? O sea, no doy una, cabrón. Desde hace 2 años creo que voy en picada con mi desempeño y la forma en la que me estoy desarrollando, porque la verdad es que ya no creo que tenga las competencias, ni creo que tenga el talento para hacerlo, ¿no? Y le conté, y me dice, ¿qué es lo que traes en tu mente que no te permite como llevar el proceso de efectividad laboral y el personal? Porque todavía en esas fechas yo estaba como en la duda de seguir trabajando o no dentro de la empresa, gracias, gracias o debido a estos famosos rechazos, 5 rechazos dentro de la empresa. Entonces le digo, es que, puta, querer es poder. Entonces, dentro de la plática, o sea, yo no le dije, mira, es que tengo una frase, no, sino que le dije, lo que pasa es que Hernán, pues querer es poder, cabrón, y yo, claro que quiero, pero en algún momento no estoy teniendo claridad o no estoy queriendo lo suficiente para poder tener eso que quiero, cabrón. Y se atacó de la risa y dice, ¿de dónde sacaste esa frase? Le digo, pues es que esa frase existe en todo el mundo, o sea, pues si tú quieres, puedes, cabrón. Y se atacaba de la risa y dice, no, cabrón, o sea, y él fue el que me dio bases donde desde ahí yo empecé a formar mi primer taller y precisamente nació de la frase querer es poder. Y el taller que yo formaba se llamaba Querer no es suficiente. Así se Ya. llamaba el taller. Empezó por una conferencia realmente. No un taller, empezó por una conferencia. Entonces, esa conferencia platica sobre estos anécdotas principalmente y aunque la verdad es que sé que el podcast va muy enfocado hacia la comedia y hacia esta parte chusca de lo que sucede en la vida. El día de hoy me da risa, pero en ese momento, Orlando, la verdad es que hay mucha gente que el día de hoy cree que querer es poder Sí, y querer, totalmente. y querer no es suficiente para poder realizar tus metas o lo que tú traes en mente. Sé que hay mucha gente que ahorita nos escucha está confundida porque dice, ¿cómo no vas a querer lograr ganar más dinero? Pues sí, si todo mundo quisiera ganar más dinero, todos podríamos ganar más dinero porque con simplemente quererlo tendríamos por consecuencia más plata, ¿cierto? Pero Claro. resulta que no es así. Hay mucha gente que quiere un mejor puesto y no lo logra, pero no es por sus capacidades.
hay por otras variantes, es a quién conoces, quién te conoce, con quién te relacionas, cuáles son cómo te vendes dentro de la empresa, etcétera. Conocí muchas cosas y esta conferencia que hacía en aquel tiempo, que el día de hoy ya no lo hago, que se llamaba Querer no es suficiente, precisamente fue la que me dio pauta para empezar a tener como éxito o sentirme confiado en lo que hacía en el ramo del coaching y de las conferencias y los talleres, en las empresas, etcétera. Y lo gracioso de todo esto es que a los 6 meses de haber salido de la empresa Mary Kay, empecé a dar conferencias a la fuerza de ventas de Mary Kay sin que me contratara la empresa. Es decir, había otras personas que me contrataban y me llevaban a la fuerza de ventas a dar las conferencias. Y me encontraba la gente de Mary Kay y me decía, ¿qué haces aquí? Le digo, vengo a dar una conferencia. ¿Y quién te contrató? Entonces yo decía, no, pues fulanito de tal, ¿no? Y se sorprendía. Y la verdad es que sé que no hay como algo chusco en esto como experiencia. Más bien las experiencias son dolorosas. Porque creo que mucha gente el día de hoy está queriendo tener, está queriendo hacer y está queriendo ser, pero no ha podido por alguna razón, principalmente por la falta de herramientas o por la falta de conectar con la persona adecuada o por una pequeña preparación que no ha tenido o por no saberse vender en el proceso, en ese sentido. Y el día de hoy, si tú me escuchas y sientes que quieres algo, te aviso, querer no es suficiente. Querer es el primer paso. Lo que sigue después de ahí es armar una estrategia, sistematizarla para poder empezar a avanzar al proceso de eso que estás queriendo. Y aún así no garantiza que tú vayas a tener lo que estás queriendo tener en ese proceso. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes. Y no sé si tú crees en esto, Orlando, pero están las variantes de las leyes universales que son las que rigen el mundo. Hay unas leyes que son las que hace el hombre, que es como si te pasas el rojo, pues, te multan, esas las hace el hombre, son leyes que hace el hombre. Pero hay unas leyes universales que fueron hechas por los maestros, los dioses, no sé cómo le llames tú, que son leyes universales donde hay leyes de correspondencia y te dicen, la ley que te toca de correspondencia está alineada a lo que tienes que aprender tú de manera individual o lo que tienes que tú aprender de manera personal para poder evolucionar. A lo mejor yo quiero ser exitoso como tú, Orlando, en el tema de conferencias y talleres, y yo estoy buscando ser como tú, cabrón. Y resulta que no me corresponde tener esa experiencia o no me corresponde tener esa vida. Y estoy tan estresado, estoy tan triste, estoy tan eh, cansado de tratar de ser así, que entonces pierdo como, digamos, la esencia de la vida o la esencia de lo que yo quisiera hacer con las personas, ¿no? O con mi vida, o con mis hijos, o con la parte laboral, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy, para mí, la frase que no tiene nada de chiste, que no tiene nada de gracia es: querer es poder. Si tú quieres, tú puedes. Si tú no quieres, estás en lo cierto. Si tú quieres, estás en lo cierto también. No, no es cierto. O sea, realmente el querer es el primer paso. El segundo paso es sistematizar. El tercer paso es adquirir herramientas para que te ayuden a sistematizar hacia dónde te quieres acercar. Y eso se puede convertir posiblemente en acercarte a una meta. No sé qué pienses hasta aquí, Orlando. Totalmente, porque el hecho de estar en este tipo de frases son como muy polares, ¿no? O eres bueno o eres malo, o quieres o no puedes, también creo que eso te cierra toda la posibilidad de observar, y es algo que se ve mucho en el empresarial, que son las habilidades blandas. O sea, no nada más es Exacto. como decir qué habilidades tengo yo para conectar con las personas, para escuchar, para ser empático, para poder vender una idea, para poder enrolar, porque justamente lograr algo que no tengo o que no, supongamos, quiero comprarme una casa o quiero viajar o algo que aún no tengo yo en mi vida, implica cambiar o implica moverme de lugar tanto emocionalmente como a lo mejor implica vestirme diferente o tener otro tipo de conversaciones con las personas. Entonces sí implica un cambio, y el hecho de decir querer es poder es como si nada más siendo quien soy hoy
no puedo ser diferente y solamente siendo como soy hoy tendría que lograr eso. Y pues es muy difícil lograr eso. Porque una de las premisas del coaching, bueno, de la parte ontológica, es que somos seres que vamos cambiando, o sea, incluso las formas de ser tienen definiciones según cada uno de nosotros, ya no es como antes, de que si quieres ser valiente tienes que ser como Hércules, ¿no? Es decir, hoy cada quien tiene su propia definición de valiente y cada uno le va dando un sentido diferente. Y yo creo que decir querer es poder, a lo mejor al que tiene las bases de pues una buena socialización, que sabe escuchar, que hace comentarios, claro que queriendo va a poder porque tiene las bases. Pero por ejemplo, a mí me pasó, y te quiero platicar una anécdota. Cuando yo Por estudié la favor. carrera de psicología, de mi familia, yo soy el primero que estudió una carrera, soy el menor de tres, pero soy el único que estudió una carrera de mis hermanos. Entonces, para mí llegar a la facultad era, pues no traigo ni para, para la comida, o si querían ir a, no sé, a la presa o a agarrar billar o algo, pues yo no traía ni un peso en la bolsa y yo no sabía que tenía que tener dinero por si salía una ida al billar o a comer a las salitas o etcétera. Incluso cuando hice mis primeras prácticas profesionales, no sabía ni usar ni la grapadora, ni la perforadora, ni nada, porque era un mundo aparte para mí. Entonces, yo me sentía muy frustrado porque yo decía, oye, ¿por qué mi compañera pues fue a 7-Eleven y le dieron puesto no de practicante, de auxiliar? Y yo, pues es que yo también quiero, o sea, ¿cómo le hago? Entonces, buscar desesperadamente, oye, yo también, yo también, yo también, yo también, hasta que en algún momento ya entendí de que, bueno, cada quien tiene bases diferentes. Mis bases o uno de mis propósitos es romper esta onda de que no había profesionales en mi familia. Entonces implica pues picar piedra desde otra parada a comparación de alguien que sus papás, gracias a Dios, son profesionistas o son dueños de negocios o son inversionistas, etcétera, vienen de otro contexto. Entonces, querer es poder puede resultar muy frustrante si yo no me doy cuenta que requiero tener o desarrollar ciertas bases que para teniendo esas bases, queriendo, pues ya vamos y lo hacemos. Por ejemplo, para mí ahorita hacer este podcast me resulta mucho más fácil que hace 5 años cuando no tenía ningún programa de radio ni nada. Entonces, son habilidades que vamos desarrollando y yo creo totalmente que de estas experiencias vamos aprendiendo. Yo creo que también vamos desarrollando ciertas habilidades y creo que una parte importante no es crucificar la frase porque realmente sí sirve. Yo creo que la motivación es como ponernos un cerillo ahí en los pies que te mueves porque te mueves, pero hay algo más adelante que te sostiene porque el cerillo se va a apagar en algún momento. Y hay una frase me gusta que dice, la disciplina llega cuando la motivación se va. O sea, a lo mejor algo sí te impulsa y, bueno, no sé, creo que vemos muchos emprendedores que tenemos 20 ideas de un negocio o de una idea de un proyecto o algo, pero las empezamos y de repente, bueno, ya no quería esto y luego me voy por otro lado, porque hay algo más que la motivación. Entonces, mucho de la parte de este proyecto es cómo puedo darle un mejor sentido a las frases de motivación que sí a muchos nos gustan, a unos no, a lo mejor no tanto, pero sí sirven para algo, de perdido para movernos del lugar, para empoderar. Pero si las vivo como la verdad absoluta todo el tiempo, ay, Carlos, ahí te encargo. Sí, tienes razón. Yo me fui al extremo donde decía, ahora voy a buscar cómo destruir la motivación. Entonces, cada vez que, antes de que todo este proceso, Orlando, yo iba a esas conferencias que tú mencionas, donde iba a ver a Alex Day, por ejemplo, que decía, vamos y vamos a salir de aquí, todos den un grito y sí, querer es poder, sí, vamos, todos podemos. Entonces yo decía, wow, cabrón, y te llenas de energía que sales y tú sales del teatro y te dices, cabrón, mañana me voy a tragar el mundo entero, cabrón, ¿sí? Cabrón, y van pasando los días, van pasando los días, van pasando los días, y no vas logrando, no vas conectando, no voy conectando, no voy logrando. Y yo digo, puta, cabrón, se me hace que tomé mal el taller, se me hace que no hice algunos apuntes, se me No hace que grite lo no hice, suficiente. no grité lo suficiente, como no apunté esto, se me olvidó y así, ¿no? Entonces caí en una situación de víctima de estas circunstancias. Iba a otro taller, no sé de quién decirte, pero de motivación, no sé, de César Lozano. César Lozano es un motivador totalmente. Entonces decía, puta, si él puede, pues yo también puedo, cabrón. ¿Sí? Entonces, pues César Lozano nació en un programa de televisión. Ah, no, pero yo no tengo programa de televisión.
claro. Entonces, pues no, aunque quiera, cabrón, no puedo tener un programa de televisión. Entonces, siempre como encontraba esas formas de querer motivarme a través de las frases, en específico la de querer que es poder. Pero ya después de que aprendí, en mi experiencia, me fui al lado contrario, que eso también no está bien, donde destruía las frases y destruía toda la parte motivacional, donde decían, si tú estás en tu casa y el día de hoy amaneces y das gracias a Dios y respiras, pues eso es suficiente. Entonces yo decía, no, no es suficiente. ¿Por qué? Porque a la 1 de la tarde te va a dar hambre, cabrón. ¿Y qué pasa si no tienes comida? Tienes que salir a comer, cabrón. Y para salir a comer necesitas hacer un plan, necesitas tener habilidades y necesitas conectar gente y necesitas saber venderte. Entonces yo siempre entraba con la parte dura y con la parte aterrizada. Y eso me llevó a adquirir muchas herramientas y a debatir mucho la motivación. Y yo, como tú le decía, quiero que me digas en tiempo pasado cuánto te ha durado la motivación de un taller, de una conferencia que has hecho y qué tanto has logrado con ese proceso. Has crecido, sí, te has llenado de información nueva, sí, pero tus logros personales, los objetivos, ¿cuántos has hecho, no? Y algunos sí y otros no, y así, pero me fui al extremo. Y cuando yo empecé a escuchar tus podcasts, yo decía, me daba mucha risa, porque de repente ciertos podcasts yo decía, yo aquí puedo debatir esto muy bien, ¿no? La frase, ¿no? Y yo decía, me estoy yendo al extremo. Y ahora que me invitaste, yo decía, ¿cómo no caer en el extremo de decir, no, no creo en esas frases y nunca he creído, y por favor la gente que me escucha nunca crean esto? Y yo el día de hoy ya lo solté, el día de hoy ya verifiqué, ya encontré mi estilo, ya encontré la forma en la que yo trabajo, ya encontré cómo lograr ciertos objetivos. Hay muchos que no he logrado, Orlando, a pesar de que lo sistematizo, creo que tengo herramientas, creo que he formalizado un proceso y no los he logrado. Entonces creo que ni depende de las frases y sí creo que depende mucho más de herramientas y las frases solamente son como para despertar el cerebro y decir, hey, güey, muévete, justamente como lo que dices tú de el cerillo en los pies y ya después en el camino tendré que ir buscando otras cosas aparte de la motivación. Totalmente. Y fíjate, me da mucho gusto que, bueno, yo también te sigo de ya de tiempo que te conocí y me gusta mucho cómo, sí noté, si me permites hacer la observación, sí noté mucho tu eslogan, el anti-coach, y yo decía, ¿por qué no se me ocurrió, chingado? Es que el anti-coach, porque ahorita el coaching está de moda y chingado, ¿cómo no se me ocurrió antes, no? Entonces, ahorita que me platicas esto, me hace sentido que quizá como parte de tu desarrollo, digamos, de tu personaje o pues sí, de tu personaje, el que da todos estos, Claro, así es. pues es polo norte, polo sur, o sea, y a lo mejor en algún momento, o a lo mejor ya lo encontraste tu punto medio donde dices, sí le puedo tirar hate a las frases cuando no sirven, pero también las puedo abrazar donde sí sirven. Por ejemplo, T. Harv Eker dice, el dinero es importante para las cosas que es importantes y no es importante para las cosas que no son importantes. O sea, quitarle la carga emocional al dinero, igual aquí, quitarle la carga emocional a la frase, que a lo mejor puede sonar muy, eh, faramayosa o muy parafernal, ¿no? De el que quiere puede, o de ese tipo de frases, que a lo mejor a muchos de nosotros decimos, pero realmente tienen un sentido, o sea, y cuando estamos en apertura como dices tú, aprendiz, estar en modo aprendiz, también dices, pues igual y sí, o sea, por ejemplo, algo que yo he escuchado es de colegas y etc., de que no, César Lozano es un quién sabe qué, y que es un vendido y que él no sabe. Y yo, pues sí, güey, pero ¿cuánto vende César Lozano? ¿A cuántas personas ha ayudado? Porque él sabe lo que sabe y el que no busca a los expertos y gestiona y vende. Entonces, a mí su modelo de negocio me encanta. Entonces, en algún momento yo también decía, él no es coach, él no es psicólogo, ¿qué va a andar diciendo? Pero pues él es, o sea, sabe, habla y sabe vender y sabe hablar y por eso lo siguen las personas que lo siguen y no está mal, Y tiene, ¿sabes qué? Desde mi punto de vista, tiene bastante. encanto, o sea, tiene ese toque y esa frase y ese tono de decir, de ofender a la, perdón, de ofender, de ofender, pero con alto sentido humano a la gente y hacerlos reír, ¿no? Que dice, Sí, sí, yo soy ese idiota que está comentando, ¿no? Entonces, tiene gusto, tiene estructura, tiene muchas cosas y yo desde afuera lo digo, ¿y qué?
dio una conferencia de 1 hora, ay, ¿a poco la gente sale con muchas herramientas? ¿Y a poco la gente va a cambiar su vida? No, hombre, che César, ni sirve. Y después de mucho tiempo, y ya cuando fui a verlo, porque esto lo decía desde la total ignorancia, siendo celoso, siendo muy, quiero ser como él, pero no puedo, ya cuando lo fui a ver, me cambió totalmente la perspectiva. Y después lo conocí y estuvimos trabajando juntos en unas conferencias y le platiqué esto él lo sabe. Este, y me decía, así como tú, varios. Dice, y la gente muchas veces piensa esto, pero a mí me gusta y por consecuencia se generó un negocio, entonces, pues bueno, bienvenido al negocio, ¿no? Y Totalmente. aparte lo hace muy bien, entonces igual creo que tú y yo, que hemos pasado por esto, en algún momento nos ha costado despegar, hemos insistido y vamos en la búsqueda y estamos encontrando herramientas y madres le damos en el clavo y suceden muchas cosas en nuestra vida que gente alrededor dice, ay no, o sea, ¿y tú qué? O sea, tú mira cómo estabas antes o mira cómo estás hoy o quieres aparentar ser esto cuando eres todo esto, y así, ¿no? Y creo que todo el tiempo vamos a estar rodeados de esos. Eh, pero a la gente que nos escucha el día de hoy, céntrate en la parte de adquirir herramientas más que en la frase. Eh, no siempre querer es poder, desde mi punto de vista. Recuerda que estoy siendo hate con las frases. Siendo un punto medio con las frases sería créetela y en el camino busca herramientas para sistematizar el proceso, cómo llegues a una meta. Y si estás en el extremo donde yo creo todo lo que me dicen, el día de hoy te diría, querer es poder, nada más basta con que quieras. Si te cansas, si te estresas o emocionalmente te estiras, significa que estás creciendo, lo cual es que necesitas seguir queriendo. Esa sería como mi frase motivacional, ¿no? Que sería, Sí, sí. digamos, mi falso yo, ¿sí? Un día, la verdad es que, por ejemplo, Hernán es un buen amigo y también es coach, me decía, güey, de verdad tú deberías de ser motivador. Y la gente me conoce como motivador, o sea, eh, un día terminé de dar una conferencia a Orlando y me dice, se baja una chica y me dice, oye, soy de recursos humanos de tal empresa, no la voy a decir. Me dice, me gustaría contratarte para un evento que vamos a tener en diciembre. Y yo decía, claro que sí, ¿y de qué se trata el evento? Dice, es que necesitamos un animador. Puta, güey, yo decía, oh, me da cuenta que me metían un puñal en el hígado. Entonces yo le decía, perdón, dice, sí, necesitamos un animador porque lo que estoy viendo ahorita es que la gente está brincando y están todos muy felices y alegres y los animaste mucho, entonces yo creo que necesito un animador. Le digo, no, discúlpame, señor. A ver, aquí pongamos un nombre. Yo no soy animador, yo soy coach, don quién sabe quién, y estudié no sé qué madres y le aventé todo el currículum. Me decía, ¿qué tal si vienes a la oficina? Yo sí, sí voy, como quiera. Voy a la oficina y me seguía siendo animador, o sea, me seguía diciendo, es que mira, la idea es que tenemos el animador y el animador va a hacer esto. Y yo decía, puta, me decía, ¿por qué me dice animador esta vieja, cabrón? Yo no soy animador. Y traía a su jefe, que era el director de recursos humanos, y le decía, mira, él es Alejandro, el animador que nos podría ayudar para el evento de la posada, ¿sí? En diciembre. Y decía el director, veía el currículum y decía, ¿y también eres animador? Y yo le digo, yo no soy animador. Es que ella me vio en una conferencia y dice, le estás dando en el ego, decía el director de recursos humanos, le estás dando en el ego. Yo le digo, sí, me está dando en el ego. Entonces, platicando con esta chava, le decía, mira, no puedo esa fecha, déjame ver. Y dice, tú cotízame 2 horas. Dice, lo que vas a hacer es animar a las personas, van a ser puros directores generales y van a estar la primera plana de esta empresa, ¿no? Una empresa muy importante a nivel Latinoamérica. Entonces yo hablaba con mi asistente y le digo, no quiero, cabrón. A pesar de que es una empresa muy importante, no quiero solamente porque me dicen animador. Y yo mandamos la propuesta, le dije, cóbrale el doble para que nos digan que no. Y le mandamos la propuesta y nos dice la chava, uy, súper bien, me agrada la propuesta. Empecemos entonces a hacer planes. Yo decía, fuck, no puede ser, no puede ser. Y yo, bueno, llevo 5 años, Orlando, trabajando con esa empresa. Y de verdad voy de animador. O sea, no voy a dar coaching, no voy a hablar de una conferencia, no voy a hablar de aprendizaje, no voy de como eh,
¿qué te diré? ¿Cómo le dicen? Entrenador o como capacitador, nada. O sea, yo soy, hola, ¿cómo están, Alejandro? Y aquí tenemos el equipo verde, ¡eh! Y aquí tenemos el equipo rojo, ¡eh! Y estos son los juegos, se va así de en la madre, ¿no? Realmente voy de animador, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quité el estigma. Cuando te quitas el estigma de lo que tú crees que eres o de lo que tú no crees que eres, muchas cosas empiezan a funcionar de manera extraordinaria. Y muchas cosas no funcionan de manera extraordinaria porque yo soy el que no permite que funcione. ¿Por qué? Porque tengo un estigma. Tengo una frase que me he vuelto esclavo de esa frase, o tengo una creencia de la cual me he vuelto esclavo, o tengo una idea que nadie me la dijo, simplemente yo la creé de mí, que me mantiene esclavo y no me da esa libertad. Entonces, eso es lo que creo con referencia a la motivación y a las frases. Date cuenta de qué frases eres esclavo o de qué creencias eres esclavo. Y si tú estás queriendo lograr algo y no lo estás logrando, seguramente en el camino vas a encontrar algunas frases o algunas creencias de las cuales eres esclavo y por eso es que no lo estás logrando. Totalmente, qué chingón. Wow, me disfruté bastante toda esta charla y sí, recordar, o sea, recordar mucho de cómo hemos empezado y recordar cómo ahora sí que hemos tenido que irnos despegando de esas creencias que dices, pues me sirvió hace 10 años, ahorita pues necesito redefinirme, eso es un proceso muy bonito y te agradezco bastante que lo compartas con nosotros. Para ir cerrando, ¿tienes redes donde te podemos seguir, saber más de ti? Sí, Instagram y Facebook estoy como Alejandro Más, también como en LinkedIn como Alejandro Más. Y creo que son las tres que manejo de momento. Sí, esas tres, como Alejandro Más o Alex Más, me encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn. Bueno, yo en lo personal los recomiendo bastante porque tiene recuerda, es martes, miércoles y juegos financieros porque lo he visto en varios días, pero Miércoles. son los miércoles Ahorita, financieros. sí, terminando contigo el día de hoy, me voy a conectar para el miércoles financiero de terapia financiera. Encantadísimo, la verdad está muy, muy bueno, se los recomiendo. Vayan, búsquenlo y les va a encantar y les va a servir bastante. Muchísimas gracias por tu espacio, por tu escucha, por tus palabras, por tu tiempo, porque esto yo sé que a las personas que nos escuchan nos puede servir bastante y mi total admiración y respeto bastante. Señor, gracias por la invitación. Me disculpo por no tener esa gracia para poder aventarme Es el toque, una ¿no? anécdota que les haga reír, pero casi siempre platico de temas así varios y como que van saliendo en el tema. Y cada vez que esto me sucede muy seguido, Orlando. Así como me dijo la chava al principio, esta empresa que me decía, necesito un animador y necesito que los animes, yo decía, güey, yo no soy bueno para eso. Esa es una frase de la cual yo soy esclavo. Entonces, ahorita que estábamos conversando tú y yo, que me decías, no, y es un podcast que es gracioso. Entonces yo los empezaba a escuchar y yo decía, puta, yo no soy tan gracioso como ese está buenísimo, ese podcast. Pues yo estaba atacado de la risa, ¿no? Y yo decía, sí, yo no tengo esa gracia. Bueno, me disculpo con ustedes de que no se haya hecho reír, pero ojalá y les haya dejado un poquito de aprendizaje. Es el toque y la verdad es que las historias siempre nos ayudan mucho a ver de fuera ciertas cosas que podamos tener nosotros y siempre es muy valioso y tu tiempo y tus palabras son igual de valiosas. Te agradezco bastante. Muchísimas gracias. Y pues bueno, a todos los que nos vieron y escucharon, los esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar acá. Dense la vuelta en Spotify. Estamos, frases motivacionales que pueden arruinar tu vida. En Instagram, Facebook, Orly Ramos, DH. YouTube, Orly Ramos también, y en orlyramos.com, ahí pueden encontrar mi libro, Aprende a decir no, poniendo límites sanos. Muchas gracias, compadre, un abrazote, nos vemos pronto. Aquí tienes tu casa, gracias a todos, que Gracias. pasen bonito día, bonita noche, bonita madrugada, cuídense mucho, hasta luego. Y recuerden, querer es poder. Chao.